Bueno, yo soy Willy de Moya, bienvenidos a lo que va a ser mi curso de teoría relacionado con la guitarra eléctrica. La clave de todo esto es que consigáis unas herramientas que os permitan saber, bueno, pues cómo podemos construir acordes, cómo podemos construir progresiones de acordes, cómo podemos entender un tema, porque suena así un tema, cómo podemos mejorar un solo, una serie de nociones básicas de teoría que os van a ayudar a mejorar como guitarristas y como músicos. Como he explicado antes, todo el temario de lo que es este curso, que lo voy a hacer en YouTube, lo podéis seguir a través del libro. Y bueno, vamos a ver todos estos apartados. Es teoría básica, pero la idea es que bueno, esto se amplíe en un futuro y que no solo sean intervalos, acordes, armonización de escalas y modos, sino que pasemos pues a, yo qué sé, pues también dominantes secundarios, la escala menor armónica, una serie de, bueno, nociones quizás un poquito más avanzadas en cuanto a teoría, así que pues estoy lanzando lo que sería esto, ¿no? Como experiencia un poco piloto, y si os mola, pues la idea es eso, que lo sigáis y que lo apoyéis. Vale, pues decía que vamos a empezar con los intervalos hoy, entonces vamos a ver, bueno, la definición de intervalos, los tipos de intervalos, dejo unas tablas y una lista de ejemplos de canciones y tal, y vamos a ver una serie de riffs para que, bueno, puedes poner esto en práctica. Porque, claro, es que realmente la teoría, me encuentro con mucha gente que no le mola la teoría porque no se la ha explicado bien, no sabe exactamente cómo enfocarla o tiene lagunas en diferentes puntos y no sabe exactamente eh, para qué le sirve o qué tiene que hacer para mejorar o cómo la puede aplicar. Y bueno, la idea de eso es un poco, de la finalidad de este curso es que sepáis hacer todo este tipo de cosas y que mejoréis. Venga, pues vamos con lo que serían los intervalos. Entonces empezamos con la definición. Un intervalo es la distancia entre dos notas o sonidos. Es crucial que tengamos claro el concepto de intervalo porque es la herramienta con la que vamos a construir acordes, escalas, etcétera, ¿no? Por otra parte, los intervalos nos permiten entender la relación existente entre las notas y por qué nos suenan mejor o peor una serie de sonidos. Para establecer un intervalo contamos siempre desde la nota de origen hasta la nota de destino. Bueno, básicamente esto, lo único que estoy diciendo aquí es pues la definición de intervalo. Esto es como pues la distancia que hay entre dos ciudades, qué distancia hay de Madrid a Valencia, qué distancia hay de Madrid a Barcelona. Y todas estas distancias entre notas las podemos clasificar de una forma o de otra y nos van a aportar, bueno, pues lo que comento aquí, una serie de sonidos. Si queremos hacer una peli de miedo, no vamos a recurrir a los mismos intervalos que si queremos hacer, yo qué sé, pues música para una boda o, yo qué sé, ese tipo de historias, ¿no? Entonces, lo que decía aquí, para establecer un intervalo contamos siempre desde la nota de origen hasta la nota de destino y incluimos ambas. Es decir, si vamos de do a sol, do, re, mi, fa y sol. Siempre cuento nota de origen y nota de destino. Si me voy y cambio, digamos, en vez de do a sol, hiciera de re a fa, tendría una tercera, re, mi, fa. Es simplemente contar notas, o sea, tienes que contarlo y no tiene nada más, ¿vale? Esto es bastante sencillo, bastante de cajón, ¿no? Bueno, ya por comentar un poquillo lo que viene en el libro también es que lo que se decía antes, es imprescindible que cuando aprendáis algún concepto le busquéis una aplicación práctica. Porque si no lo ponéis en contexto, si no lo asociáis a algún tema, si no lo asociáis a algo, lo vais a olvidar. Y luego aparte que es bastante más aburrido, ¿no? El hecho de que si os ponéis a aprender algo eh, y no lo podéis asociar a alguna canción, no lo podéis asociar a algún sonido, es como que se queda un poco estéril, ¿no? Que dices, ¿esto de qué me sirve? No lo voy a poder aplicar. Y si me están dando ya una serie de ideas y nociones básicas de cómo puedo hacer esto, pues es más llevadero. Vale, pues vamos con los tipos. Según el número de semitonos que haya entre notas, se clasificarán de una forma u otra. Entonces dice aquí, todas las distancias posibles tienen su propia clasificación. Por nomenclatura tenemos intervalos mayores, menores, disminuidos, aumentados o justos. Bueno, aquí lo que digo, segundas, terceras, sextas y séptimas pueden ser disminuidas, menores, mayores o aumentadas, cuartas y quintas disminuidas, justas o aumentadas. Voy a intentar fusilar esto un poco de la teoría, así, para leerlo rápido, porque tampoco creo que tenga mucho más interés. Es decir, esto es la explicación que viene ahí dada y tampoco me interesa meter 15 nombres ni que tengáis claro una serie de cosas que me parecen superfluas. Es decir, yo siempre que intento explicar la teoría, la explico desde un punto de vista en el que lo podéis asociar al instrumento. Y es mucho más llevadero y, bueno, pues es más interesante, ¿no? Quizás. Si continuamos un poquillo con todo esto, pues obviamente después de contar el número de notas, lo que tendremos que hacer es ver el número de semitonos, porque en la música moderna los instrumentos y demás, todo como está construido, es por semitonos. Y básicamente es contar trastes en el caso de la guitarra, o sea que si tenemos de do a sol 7 semitonos
y 5 notas tendremos una quinta justa. Y es que tampoco tiene mucho más. ¿Cómo podéis saber todo este tipo de intervalos y demás? Os he dejado aquí una tabla en la que tenéis todas las distancias expuestas. Y entonces, para que básicamente las tengáis delante y si pues tenéis alguna duda, pues las podáis, digamos, consultar y demás. Muchas veces induce a error el hecho de que vemos, por ejemplo, un fa o un sol sueltos y decimos esto se refiere a acordes, se refiere a intervalo. Esto básicamente, si tenemos el número árabe o tenemos el número romano, sabremos a qué se refiere, pero si tenemos el fa y el sol, no sabemos exactamente a qué se refiere. Entonces, bueno, en este caso vamos a acompañar siempre de este cifrado de números árabes para que sepamos que son distancias entre notas, que son intervalos. Bueno, por cerrar un poco la parte esta, digamos, de teoría, cuando un intervalo pasa de la octava, que es, bueno, después de lo que hemos comentado aquí con lo de la quinta justa, cuando un intervalo pasa de la octava se dice que es compuesto y la segunda se convierte en novena, la cuarta se convierte en onceava y la sexta se convierte en la 13, ¿no? El resto de los intervalos suele mantener la nomenclatura. Lo más común es llamar a la tercera mayor o menor y no décima, ¿no? Cuando no pasan de la octava decimos que son intervalos simples. Esto es lo que comentaba un poquillo, ¿no? El hecho de que muchas veces nos podemos hablar de intervalos y la definición, por ejemplo, de intervalo armónico o intervalo melódico o intervalo simple o intervalo compuesto tampoco nos aporta tanta información o tan relevante o tan útil como para que todos esos nombres los tengamos en la cabeza y sepamos lo que significan. Os lo comento, pero vamos, que tampoco tiene mucho más esto. Vale, pues si seguimos con esto, aquí tenéis la lista que comentaba antes de notas, do, re bemol, do, re, y es simplemente, bueno, pues que vayáis comparando distancias y como que tengáis una guía rápida, ¿no? Esto es lo que decía antes, si queréis aplicarlo al instrumento, digamos, tenéis que tener alguna forma de tener la relación. Entonces, os he puesto aquí debajo de la tabla las referencias en una sola cuerda. Por ejemplo, si tenemos una segunda menor, pues es medio tono, así que vamos a subir un traste. Si tenemos, yo que sé, pues una cuarta, pues lo que vamos a hacer son 2 tonos y medio y van a ser 4 notas. Entonces, es simplemente eso. Cuando nos vamos a referencias en varias cuerdas, quizás sea un poco más útil porque podemos escuchar cómo suenan esos intervalos. Entonces, podemos irlos clasificando ya en si son armónicos, o, bueno, más que armónicos, en el sentido de que son armoniosos, ¿no? Si nos suenan mejor o nos suenan peor, ¿no? Entonces tenemos que ir clasificando ese tipo de sonidos en lo que nos suene mejor o depende de lo que queramos utilizar, ¿no? Por ejemplo, si vamos haciendo cuartas, lo que vamos a tener que hacer es básicamente hacer una nota. Estoy aquí en do, me bajo a fa y hago una cuarta. Si quiero hacer, por ejemplo, la segunda menor de do, subiré medio tono. Lo que pasa es que esto no podría escuchar cómo suena realmente. Lo pongo aquí con esta cámara, ¿no? Hago do y lo que sería re bemol. Si quiero escuchar cómo suena de forma armónica, lo que puedo hacer es llevármelo aquí a la cuerda siguiente, a la cuerda 5, y entonces lo toco en el traste 4. Entonces, por ejemplo, podéis escuchar que la segunda menor es de los intervalos más disonantes que nos vamos a encontrar. Los intervalos más consonantes, ya lo vais a ver en los riffs que vamos a comentar ahora, que pues, son las cuartas, las quintas, las octavas. Cuando los escucho, digamos que no me genera tanta tensión, ¿no? No es este rollo el de... o... que parece que hay algo ahí que me está generando mucha tensión, ¿no? Bastante incómodo. Esto no tiene sentido que os pongáis una tarde y digáis, venga, pues me voy a aprender hoy todos los intervalos y mañana pues ver los acordes y tal. Esto es un proceso y tenéis que ir muy poco a poco. Tenéis que ver parejas de cuerdas, tenéis que, yo qué sé, pues a lo mejor si os mola un grupo más en concreto, analizar cómo componen ellos, mirar una serie de riffs, una serie de historias, ¿no? Y vais viendo todo esto, lo vais analizando y a base de analizar temas y más temas y más temas, al final os quedaréis un poco con cómo funciona la teoría musical y cómo funcionan los intervalos, porque al fin y al cabo lo que estáis viendo o lo que estáis recogiendo un poco son las piezas que os va a permitir construir pues vuestra casa, entre comillas, si queréis hacer algún tema o queréis hacer algún riff y demás. Para facilitaros todo esto de las escuchas os he puesto aquí una lista de temas para que escuchéis todos los intervalos, ¿no? Por ejemplo, pues cómo suena la segunda menor, cómo suena la segunda mayor, cómo suena la tercera, ¿no? Ese tipo de historias. Todos los intervalos que pongo aquí generalmente están al principio del tema, o en la primera parte del riff, o en la primera parte de la melodía, si no lo indico. Por ejemplo, aquí en Another Brick in the Wall
realmente es la melodía de la voz, ¿no? Cuando va haciéndolo el... Que es esta parte, ¿no? Aquí voy a ir remarcando la segunda mayor. Es un poco esa idea, ¿no? Que os quedéis con ese intervalo. No hace falta que os fijéis ese intervalo para la segunda, o sea, pillar el que os mole a vosotros, pero bueno, os propongo ahí una serie de intervalos para eso, para que tengáis más referencias, ¿no? Por ejemplo, también está la de cumpleaños feliz, o no sé, es que realmente os vale cualquiera. Por ejemplo, si vais a la de tiburón, pues tenéis medio tono, subís aquí medio tono en el traste 7, hacemos el... O si mola más el Señor de los Anillos. Es un poco eso, ¿no? Que tengáis referencias, que las escuchéis y más que aprenderlos de memoria, que os lo aprendéis por el uso. Vale, pues aquí yo creo que... Bueno, el único que tendría que así que explicar un poco es lo que he puesto aquí del típico timbre de puerta, porque a lo mejor no lo tenéis tan claro, pero es un intervalo de tercera mayor a la inversa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ya si escucháis algún timbre de este rollo, ya sabéis que es una tercera mayor, ¿vale? Si lo escucháis a la inversa, tenéis la tercera mayor que os forma el acorde mayor, ¿no? Que también forma parte del estribillo del tema de los Beatles de Obladi Oblada, ¿no? Otro punto aquí que me parece interesante es quizá que si sois fans de Star Wars tenéis bastante avanzado ya, porque las cuartas, por ejemplo, aparecen en este tema de John Williams, las quintas, las sextas mayores. Entonces, si tenéis esa serie de temas interiorizados, es bastante sencillo que os quedéis con esos intervalos, ¿no? Por ejemplo, me pongo con esto muy bajito. Entonces, aquí tenéis las cuartas, ¿no? Lo que comentaba del... Tenemos una nota, le bajamos una cuerda. Y bueno, pues ahí estaría, ¿no? Venga, pues vamos ahora con lo que es la aplicación práctica de lo que tiene realmente interés y que tiene un poco más de gracia, ¿vale? Porque si no, esto es un poco más aburrido. Vamos con los riffs con intervalos. Entonces, a continuación vamos a ver una serie de riffs que utilizan estos intervalos para que podamos asimilarlos y entenderlos mejor. Así podremos también escuchar cómo suenan en un contexto musical. Aquí os dejo los que yo creo que son más relevantes y de mayor interés, ¿no? Vamos con este primero de Megadeth, que tendríamos la segunda menor, que es el tema este que os decía que es un poquillo más disonante, ¿no? El intervalo de segunda menor. Entonces empezamos aquí con el... Bueno, en mi frigio, el... Y ahí tendríamos lo que sería el intervalo de segunda menor. ¿Dónde tenemos el intervalo de segunda menor? Lo tenemos entre el 0 y el 1, en el traste 0 y 1 de mi a fa. Entonces, bueno, es otra forma de que os quedéis con este intervalo de segunda menor. Si hacemos aquí medio tono, vamos a tener ese intervalo de segunda menor. ¿Dónde tendríamos la segunda mayor? En la primera parte del riff, cuando hacemos fa sol. Y bueno, pues tampoco tiene mucho más que comentar, ¿no? Esto. Recordad que siempre que hagáis un traste de distancia tenéis dos notas diferentes y tengo medio tono de distancia entre notas, así que voy a comentar eso simplemente. Si sois más fans de Metallica que Megadeth, os dejo aquí la de Tiburón para que veáis un poco cómo se toca, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Podéis sacar de este tema medio tono de distancia entre el 7 y 8, mi fa. Entonces, si vamos al de Tiburón, tenemos 7 8 que tenemos mi fa. Y luego tenemos re y mi, que sería, bueno, pues eso, 5 7. Y básicamente es esto. Vale, un anexo aquí a la explicación de la segunda menor es que es un intervalo que tocado de forma armónica, bueno, pues lo que decía, ¿no? Es muy disonante. Y por eso normalmente lo encontramos de forma melódica. Si lo combinamos con la bemol 3, tendríamos una sonoridad flamencada, pero estas son las muchas posibilidades que tenemos con cada intervalo, ¿no? Claro, lo que comentaba antes de las piezas, ¿no? Si vamos añadiendo notas y vamos viendo un poco el contexto, lo que hacemos es quedarnos con sonoridades con diferentes formas de componer y al final si queremos, yo qué sé, pues componer algo que suene más a rock o algo que suene más a blues o algo que suene más a metal, es recurrir a esos intervalos, a esas distancias y es mucho más sencillo. O sea, por ejemplo, si lo que decía la sonoridad flamencada, si tenemos medio tono, si hacemos recaer un poco entre lo que es tónica y segunda menor,
pues vamos a jugar bastante con estos intervalos y va a funcionar bastante bien. Ok, pues seguimos. Vamos con la tercera menor. Vamos con, en este caso, un riff de Pantera. Podéis pillar cualquiera, ¿vale? O sea, es que esto he pillado este, pues, por hacer una referencia a lo mejor así un poco más técnica, pero cualquiera os vale. Si os vais a la otra hoja que os he comentado, podríamos pillar también la de Seven Nation Army, o podríamos pillar, por ejemplo, Smoke on the Water. Todos estos riffs que comentaba aquí de tercera menor os valdrían. O incluso Iron Man, no sé. La pentatónica menor, la primera frase, digamos, entre las primeras notas, tenemos esta distancia, ¿no? De tercera menor. Bueno, pues vamos con el riff de Pantera. Entonces, lo que hacen aquí es estar en la pentatónica, que de hecho, bueno, es que se basa un poco en lo que comentaba antes de la primera distinción entre las dos notas, y vamos teniendo tónica, tercera menor. Lo va repitiendo. Lo podéis pillar también, si queréis, arriba, en lo que sería, bueno, arriba en el mástil en el sentido de la octava grave, pero vamos, que eso ya como queráis. Y ese sería el riff, ¿vale? Tampoco tiene mucho más esto. Teníamos que continuar con búho alterna. Si os fijáis aquí, lo que está haciendo es meter quinta disminuida, nota de blues, digamos, dentro de la escala pentatónica. Y luego, bueno, podéis cerrarlo con esto, o podéis cerrarlo con la bajada del... Hay gente que el riff este lo enfoca con... como si fuera directamente con la cuerda 6. Pero realmente si veis a guitarrista de Pantera haciendo algún clinic o algún directo, él lo toca aquí en abierto. Y bueno, pues es que tampoco tiene mucho más. Mola más, tiene más rollo, o sea, si lo tocáis con las cuerdas al aire y si lo tocáis aquí, pues bueno, como que funciona un poquillo menos. O sea, es como más sencillo, ¿no? Y tiene más lógica tocarlo aquí porque es más cómodo, pero si queréis referiros al original tenéis que hacerlo aquí en abierto. Vale, pues bueno, continuamos con esto. Tendríamos más adelante veremos el uso de terceras en riffs de forma armónica, ¿no? Porque las terceras realmente cuando cobran todo su sentido no es como intervalos melódicos, sino que realmente cobran todo su sentido con intervalos armónicos, ¿no? Cuando los vamos a utilizar como intervalos para sustituir acordes y demás. Vamos ahora con otro intervalo bastante disonante, que es en este caso el tritono, que es la bemol 5. Y bueno, os voy a enseñar este riff de Black Sabbath, ¿no? Cuando está haciendo la intro del tema, lo tocamos con la quinta. Pero cuando empieza a cantar, o sí, lo que hacen es básicamente tocar solo una nota. Y aunque no lo tenéis de forma ascendente en el intervalo, bueno, pues básicamente es cantarlo al revés, ¿no? Ya para que lo tengáis de forma ascendente. Bueno, pues ahí tendrías otro ejemplo de riff, en este caso ya con el tritono. Vamos a comentar ahora las sextas, en este caso las sextas menores, con dos riffs que siempre han sido muy similares y siempre me he preguntado si el riff de Marilyn Manson lo compondrían pensando en el tema de Crazy Train o no. La sexta menor es otro intervalo así bastante denso que lo vamos a poder encontrar pues en temas de black metal también, porque es así como bastante siniestro, bastante triste, ¿no? También, por ejemplo, en Scorpions. Es aquí la sexta menor, ¿no? Si añadís medio tono a vuestra quinta justa, a los típicos power chords, aquí tendréis la sexta menor, ¿no? Entonces, es lo que hacemos en este riff de Marilyn Manson, ¿no? Estamos tocando aquí, estamos basándonos en do. Entonces, bueno, en este caso lo que tenéis son dos sextas menores aquí, primero al principio y luego sexta mayor aquí, ¿no?
sexta menor, aquí. En el caso del riff de Ozzy, lo que se están basando es en la escala menor, en este caso de fa sostenido. Y en este caso, bueno, la tercera, o sea, la sexta menor la tenemos aquí en el traste 5. Está medio tono de la quinta, ¿no? Si cambiamos de tercio ahora, nos vamos como a su hermana mayor, digamos, nos vamos a la sexta mayor. Es un poco más luminosa, es un poco más, no sé, como más brillante, ¿no? Tiene más rollo. Entonces, es muy típico que la encontremos en contextos de blues, rock y rock and roll, ¿no? La típica figura... Yo siempre la llamo así, ¿no? La sexta de rock and roll, porque es más típico que la encontremos en este contexto, ¿no? En este típico ritmo de Robert Johnson... Tenemos una quinta, cualquiera, y le subimos un tono. Entonces, si los comparamos en contraste, suenan bastante distintos, ¿no? Fíjate que solo por medio tono... Nos cambia bastante la peli, ¿no? Entonces, esta sigue un poco la idea, que, por ejemplo, pues os ponéis con las sextas un día, pues comparáis sexta mayor con sexta menor, pero tampoco os pongáis a comparar todos los intervalos a la vez, porque si no va a ser demasiado curro y no lo vais a asimilar. Entonces, eso es como muy de poquito a poquito, pero con paso firme. Ok, pues vamos ahora con la séptima menor, que realmente cobra sentido cuando hablamos de ella en el contexto de un acorde dominante, porque como intervalo no lo vamos a encontrar demasiado. Primero porque, o sea, en las voces es bastante complicado saltar tanto, entonces no lo solemos hacer tanto este intervalo, ¿no? No suele aparecer tan a menudo. Y luego, si tocamos esto de intervalo de séptima, tampoco suena, digamos, como con tanto rollo como para que te pongas a tocar séptimas menores, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que cuando nos aparece generalmente es en este contexto, ¿no? En el contexto, pues, de un acorde de dominante, que es tónica tercera mayor, una quinta justa y luego tenemos aquí séptima menor. Los acordes los veremos en la próxima sesión y ampliaremos un poquillo más información sobre todo esto. Si vamos con el tema este de Pretty Woman, si os fijáis, está diseccionado aquí el acorde, como comentaba, ¿no? Tenemos tónica tercera mayor, quinta justa y luego tenemos la bemol 7, ¿no? La séptima menor. Y bueno, es que tampoco tiene mucho más el riff este. Estamos haciendo aquí tónica, tercera mayor, quinta justa y luego la séptima menor. Y bueno, es que tampoco tiene mucho más el tema este. Hay una cosa que me parece bastante graciosa, es que el tema, en el minuto 1, que hace un gritito muy raro, que supongo que si escribes este tipo de temas te puedes permitir esas licencias, pues si no me parece un poco extraño. Pero no sé, esto me parece que es mazo de friki, pero bueno. Entonces, no sé, me hace siempre mucha gracia cuando escucho el tema, porque el tema me mola, pero esa parte es como que me da un poco de cringe. Vale, pues vamos con otro ejemplo de séptima menor, que en este caso estamos haciendo aquí un tema de Creedence Clearwater Revival y es lo mismo, estamos pillando un acorde de séptima. En este caso, en vez de seccionarlo aquí arriba en el mástil, digamos en el registro grave, lo vamos a pillar aquí arriba con esta digitación, ¿no? Empezamos con un slide y bueno, básicamente nos movemos con esto. Y lo que estamos haciendo aquí es, partimos de la quinta del acorde, partimos del si, nos vamos a la tónica y hacemos tercera mayor, séptima menor y luego hacemos aquí otra vez la tónica.
En este caso no estamos haciendo la quinta del acorde como comentaba antes, ¿no? Pues lo teníamos aquí. Pero vamos, que nos vale igual, ¿no? Básicamente necesitamos hacer esta conjunción de séptima menor aquí. Y tenéis ahí una referencia, ¿no? Para que veáis un poco cómo es. En este caso lo que hacemos es como si fuera una cuarta, ¿no? Partimos de lo que sería el traste 7 y bajamos 2 cuerdas, pero utilizamos el mismo traste. Ok, pues vamos a cerrar este capítulo así de intervalos melódicos y nos vamos a meter con los intervalos armónicos con las octavas, ¿no? Las octavas, digamos que podemos utilizarlas tanto en un sentido como en otro. Lo vamos a encontrar como intervalos melódicos y como intervalos armónicos. Por ejemplo, con estos riffs de Led Zeppelin, ¿no? También os va, bueno, lo que digo aquí, ¿no? Que os va a servir también para hacer solos, para partes rítmicas, para partes de riffs. O sea, son muy versátiles y los podemos adaptar a diferentes estilos. O sea, no hace falta que lo reduzcáis, digamos, esto solo al rock, pero lo vais a encontrar en el jazz y en un montón de otros estilos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la de Immigrant Song. Lo que vamos haciendo son octavas. Si os fijáis, es la misma nota. Lo que pasa es que, bueno, pues más aguda, ¿no? Si empezamos este riff, empezamos aquí en el traste 2. Yo lo que hago es dedo 1 y dedo 4. Y poco más que comentar. O sea, tenemos aquí la octava y el fa sostenido. Si nos vamos al siguiente riff, tenemos en este caso uno de Rage Against the Machine, que bueno, Tom Morello nunca ha ocultado todo lo fan que era del Zeppelin, y yo creo que es un poco por hacer una especie de homenaje, que en este caso lo que hacemos es la octava primero y la tónica después, ¿no? Al contrario de lo que hacíamos aquí en este riff del Zeppelin, ¿no? Que empezábamos con la nota grave antes. Vale, pues aquí es lo mismo de antes. Voy a mutear bastante con la mano izquierda. Para conseguir esa efectividad, ¿no? Del hecho de que las notas no se queden sonando, que me suene una cada vez, ¿no? Si os molan este tipo de riffs, por ejemplo, lo vais a encontrar también en My Sharona, que son todo octavas, ¿no? Solo son esas dos notas y con ese tenemos un riff ahí que funcionaba bastante guay. Vale, el último caso que os voy a explicar en el caso de las octavas es el tema de Fire de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix va a utilizar muchísimo las octavas en muchos contextos, ¿no? No solo, digamos, en este tema de Fire, sino, por ejemplo, lo podemos encontrar también en Purple Haze, que es esto, en el puente a lo que sería otra vez la estrofa, ¿no? En el final del estribillo. En la intro también lo podemos encontrar cuando está haciendo el bajo mi y él va haciendo el tritono, ¿no? Entonces esto si lo combináis, recuperáis un poco lo que hablamos del riff de Black Sabbath. Estamos hablando de quintas disminuidas, tritonos. Y por eso tenemos en esa intro del Purple Haze tanta disonancia, ¿no? El tritono y ese uso del mi y el si bemol. Vale, pues vamos con esta siguiente parte de riffs con intervalos armónicos y vamos a ver una serie de ejemplos con intervalos armónicos, obviamente, ¿no? Aquí comento que si queréis, bueno, conocer, bueno, pues cómo es la música clásica, pero no solo el periodo, digamos, del barroco y demás y todo esto, sino que tenéis que conocer estos tres autores, ¿no? Estos tres compositores que son Bach, Mozart y Beethoven, porque suponen una base para todo lo que viene después. Y en el rock, en el metal y demás, nos pasa lo mismo, pero con Ritchie Blackmore, el guitarrista de Deep Purple y de Rainbow, con Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath, y con Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, ¿no? Entonces, los tres van a presentar diferentes aproximaciones en cuanto a riffs, terceras, cuartas, quintas. Y es que realmente ellos suponen una base de todos los estilos y de cómo evolucionan. Y por eso es necesario que aprendamos un poco, digamos, los riffs más emblemáticos al menos, para que podamos entender esa evolución y de dónde viene todo, ¿no? Aquí comento que, por ejemplo, Tony Iommi, las quintas son muy típicas, ¿no? El uso que hace de ellas de Iron Man, Paranoid, Bloody Sabbath. Las cuartas, Ritchie Blackmore las utiliza mucho. Y Jimmy Page tiene una serie de enfoques más heterodoxos, ¿no? Por ejemplo, he puesto aquí Kashmir, ¿no? Como referencia. Tiene muchos ejemplos. Básicamente lo que hace Jimmy Page es buscar afinaciones alternativas, jugar con la guitarra de slide para hacer riffs, jugar con blue notes, pentatónica, notas cromáticas, una serie de ideas, ¿no? Entonces,
digamos que el ejemplo de Jimmy Page en este caso no me resulta tan interesante, más que nada porque no lo puedo asociar a tantos intervalos como puede ser los riffs de Ritchie Blackmore o los riffs de Black Sabbath. Entonces nos vamos a las quintas, ¿no? Las quintas, que muchas veces ya reciben el nombre de power chord o acordes de poder en Latinoamérica, muchas veces las encontramos nombradas de esa forma, ¿no? Esto es porque son tan habituales que les hemos dado ese nombre. Para que una construcción de notas fuera un acorde, tendrían que tener 3 notas distintas, sonando de forma simultánea. Entonces, en este caso, digamos que no cumplimos esa condición, ¿no? Tenemos 2 notas sonando de forma simultánea, pero en este caso tenemos la tónica y la quinta. En algunas ocasiones, por ejemplo, el riff este que os he puesto aquí de los Kings, vamos a tener las 3 sonando, pero en este caso las 3 notas sonando de la quinta, pero tenemos quinta, tónica y en este caso vamos a tener la octava. Entonces no se cumple esa condición de tener 3 notas sonando de forma simultánea pero que sean distintas, ¿no? Vale, pues lo que comentaba antes, ¿no? Los riffs de Tony Iommi los vamos a utilizar mucho para formar quintas y para entender un poco lo que es este intervalo, ¿no? Entonces, cualquiera nos vale. Cualquiera que os mole el tema realmente va a utilizar quintas. Por ejemplo, Paranoid está haciendo aquí en la entrada un ligado, digamos, y un fraseo con pentatónica, pero luego se va a pasar a hacer quintas básicamente todo el rato con el mi, re y poco más. Si os mola más Iron Man, por ejemplo, pues también son todo quintas. Pero hay muchos ejemplos, o sea, ya os digo que de Black Sabbath nos van a faltar referencias. Si nos vamos a este riff que aparece aquí de los Kings, tenemos también las quintas, ¿no? Nos aparece igual. Y el tema se basa en esta construcción. Van subiéndolo sucesivamente. Son todo quintas, no necesita nada más. Hay 300.000 ejemplos con quintas. Es que realmente aparecen dando, yo que sé, más Scorpions, por ejemplo. Pues tenéis ahí las quintas, ¿vale? Hay muchísimos ejemplos, como os comentaba, así que ya podéis elegir el que más os mole. Quedaros con esta referencia de quintas, porque básicamente si tenemos una nota y le bajamos 2 trastes y una cuerda, vamos a tener esta referencia. Todos los intervalos que estoy explicando, digamos que están obviando un poco esta distancia que tenemos en la guitarra, que es un poco distinta entre la cuerda 3 y la cuerda 2, porque la guitarra está afinada por cuartas. Otro punto para que tengáis en cuenta esto de los intervalos, ¿no? La guitarra siempre está afinada por cuartas menos entre el tercer y la tercera y la segunda cuerda, que tenemos una tercera mayor. Entonces vamos a tener esa distancia que nos mueve todas las referencias un traste a la derecha. Así que todas estas referencias que estamos comentando generalmente las vamos a utilizar como rítmicas o en la cuerda 1 y 2, que también nos vuelve a aparecer esa referencia como válida. Vale, pues vamos ahora a las terceras, en este caso terceras mayores y menores, pero como intervalos armónicos. Lo que comento aquí en el primer párrafo, ¿no? Siempre los comento juntos porque lo vamos a encontrar indistintamente, o sea, indistintamente. No es raro que nos encontremos una tercera mayor suelta o digamos que lo más típico es que utilicemos las dos. Estos intervalos los vamos a poder encontrar en grupos como los Beatles o, por ejemplo, Iron Maiden. O sea que, digamos que estilísticamente no están nada limitados. Los podemos encontrar en muchos géneros que a lo mejor no sospechabais que fueran terceras y aparecen. Los Beatles las utilizan, por ejemplo, bueno, en este tema que realmente no es suyo, en el Twist and Shout, pero vamos que hay más ejemplos que utilizan terceras mayores. Que teníamos esta tercera mayor, este intervalo de tercera mayor, ¿no? Entonces, muchas veces utilizamos estas terceras, estos intervalos, para sustituir unos acordes que estarían formados por 3 notas o por más notas, ¿no? Y sirven como una representación de esas notas que estábamos comentando. Si os mola más Maiden, más que los Beatles, pues por ejemplo la de Number of the Beast, lo tenéis aquí la tercera mayor, que hacen aquí.
Y luego tenemos aquí, bueno, cuarta y luego quinta justa, ¿no? Estas referencias. Hace lo mismo un tono más grave. Se va aquí el... Siguiente riff que vamos a comentar es este riff de ACDC. Fijaos la alternancia entre tercera menor y tercera mayor. La tercera menor de Mi, que sería este 7-5, y la tercera mayor de Re, que sería este 5-4. Y bueno, pues esto lo puedo ir modificando, ¿no? Generalmente cuando hago las terceras menores voy a hacerlas con el dedo 3 y con el dedo 1. Y con las terceras mayores puedo optar a hacerlo con el dedo 1 y con el dedo 2. O hacerlas con el dedo 3 y con el dedo 2. Vale, por último comentar que estamos hablando del riff este de ACDC, pero si os fijáis, tenemos aquí tercera menor y es como la referencia a la inversa de la quinta, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la quinta, lo que hacemos es, digamos, intercambiar los papeles de cada dedo, ¿no? En vez de hacer esto, hacemos esto. Entonces, por ejemplo, la tercera de Mi menor, iríamos hacia la izquierda, la quinta de Mi sería esta, ¿no? Son truquillos que es bueno que, digamos, que revisando una serie de riffs os vayáis quedando con ellos. Cada uno, digamos que al final nos hacemos con unos porque nos acostumbramos a tocar con unos intervalos o con otros, pero es bueno que os hagáis con una biblioteca así como de referencias para que los podáis asociar. Y luego, por otra parte, también es interesante que los podáis tocar porque realmente muchas veces estáis hablando de intervalos o de cosas que no sabéis cómo suenan. Entonces, es súper importante que si hablamos de cualquier intervalo, de cualquier elemento teórico, concepto teórico, lo asociéis siempre a un sonido o a un tema o algo. Bueno, ya lo he dicho esto 15 veces, pero luego como la gente se le pira, pues es interesante que lo tengáis ahí claro, ¿vale? Bueno, vamos a cerrar esta parte de las terceras con un riff de Metallica, en este caso que se llama Orion, y tenemos aquí una nota de paso, es este 4, ¿vale? Que tenemos aquí este Fa sostenido. Y el resto vamos a hacer Mi menor y luego vamos a hacer un Si menor y luego un Si mayor. Esta referencia que tenemos aquí del paso de un acorde menor a un acorde mayor nos va a servir para luego, digamos, entender de forma más clara los acordes. Entonces, a esto volveré el próximo día cuando nos metamos con el apartado de los acordes, para que tengáis claras estas referencias, ¿no? Lo que están haciendo aquí es esto, Entonces, básicamente tenemos aquí tercera menor de Mi, nota de paso, y luego tenemos tercera mayor de Re, pero también tercera menor desde Si. Entonces tenemos esta conjunción de primero tercera menor con tercera mayor, y luego tenemos al contrario, ¿no? Tenemos primero tercera mayor desde Si y luego tercera menor desde lo que sería aquí Re sostenido. Y bueno, poco más que comentar del riff este. Es complicado el hecho de que, bueno, tenéis que ir hacia abajo porque para dar esta contundencia que muchas veces Metallica persigue, necesitamos hacerlo con púa hacia abajo, y la digitación aquí es complicada el hecho de que puedes saltar de una cuerda a otra y demás. Ok, pues vamos a comentar ahora las cuartas y en este caso, bueno, pues lo que os comentaba, ¿no? La especialidad de Ritchie Blackmore, que lo podéis encontrar riffs con cuartas tanto en Deep Purple como en Rainbow, ¿no? Cualquiera de sus grupos tiene muchísimos riffs con cuartas. El más típico, digamos, que es el de Smoke on the Water, ¿no? Entonces, la verdad que tampoco mucho más que comentar sobre este riff, ¿no? Tan mítico, que va por cuartas. Voy
Voy a decir que la complejidad de las cuerdas realmente es darle rollo para que podamos hacer algo de vibrato. Si vamos a tocarlas, ¿no? Si la queremos como referencia, pues básicamente lo que hacemos es bajar una cuerda desde el mismo traste. Y ahí estaría, ¿no? Yo qué sé, pues por ejemplo la de Burn, de Deep Purple también. O la de Man and the Silver Mantis, por ejemplo, también que venía ahí puesta. Y bueno, pues es que hay muchos más ejemplos, pero digamos que nos podemos quedar con esos, ¿no? El último ejemplo que os paso de cuartas, en este caso es de CACA Top, y en este caso, bueno, pues es el tema de Tash, ¿no? Estamos haciendo aquí terceras dentro de Sol. Bueno, pues hasta aquí llega más o menos lo que sería el apartado de intervalos. He ido muy a piñón, he contado así muchas cosas, digamos que tampoco tiene sentido que los veáis en una tarde, pero así tenéis la lista. Os podéis poner con un riff, luego digamos que vais ampliando, ¿no? Poquillo a poco, vais añadiendo, digamos, una parte nueva, digamos, otro traste, porque la cosa es que a lo mejor podéis partir de las quintas y dices, vale, pues ¿qué tengo al lado de la quinta? Pues tengo las cuartas o tengo las sextas. Y sigue un poco esta idea, ¿no? El hecho de que vayáis subiendo, vayáis bajando y aparte de todo eso, pues ya, bueno, podéis funcionar con intervalos armónicos, intervalos melódicos y tengáis claras, bueno, pues las referencias de las que hablábamos, ¿no? El próximo día lo que haremos será comentar intervalos. O sea, intervalos, no, por favor, intervalos más. No, intervalos no. Vamos a comentar acordes. Haremos así como un repaso con los intervalos y tal que hemos comentado hoy y tal para que veáis un poco, pues, que realmente son piezas que estamos empezando a incorporar a nuestro vocabulario con la guitarra para que podáis llegar como a una unidad superior, ¿no? Hemos empezado desde lo más pequeño. O sea, es que realmente la teoría musical es como cuando tenéis unos cascos de estos que os metéis en el bolsillo corriendo, os metéis en el bolso, lo que sea, y luego los sacáis y están todos ahí arrebuñados y hechos un lío. Entonces, hasta que encuentras, digamos, los dos extremos, tienes que, digamos, desanudarlos como puedes, ¿no? Y con la teoría pasa un poco lo mismo, porque no le ves la aplicación práctica y el sentido hasta que no encuentras los extremos. Pero una vez que encuentras los extremos, dices, ah, coño, pues esto va aquí y tal, y este es así, ¿no? Y entonces esto pasa un poco con lo que es los intervalos, los acordes y tal, que hay que hacer, digamos, un trabajo previo de currar los riffs, tener claros una serie de referencias, sobre todo en el mástil para saber cómo suenan, para luego pasar a un siguiente nivel que son los acordes, pasar a otro nivel cuando tienes los acordes ya de armonizar escalas y cuando tienes las escalas pues ya puedes ver la relación entre esos acordes, digamos, qué acordes están fuera de la escala, qué acordes forman parte de esa escala y ya pues podríamos pasar a analizar pues digamos progresiones tonales o progresiones modales y a partir de ahí ya bueno pues es tener claras esas relaciones porque vamos a ir intercambiando notas, por ejemplo con la escala menor armónica pues ya nos vamos a la tonalidad menor y le modificamos la escala menor una nota, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces estamos haciendo como lo que es la base y se trata un poquillo de que lo vayáis machacando para que podáis subir de nivel tranquilamente y no tengáis luego ninguna laguna, no tengáis ningún tipo de problema. Pues nos vemos en 2 domingos y aquí estaremos en la siguiente lección con acordes. Espero que os haya molado, que digamos que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido algo. Y nada, por último, que darles las gracias a los colaboradores, que lo había puesto por aquí para que son Southern Metal Fest, que es una promotora de aquí de Madrid que monta conciertos de rock y de metal. En los estudios de grabación Comeback Studios, que también están radicados aquí en Madrid. Y el Pez Gato, que es un bar musical de un colega que ha abierto en plena pandemia. Y está por la zona de noviciado, por tribunal. La verdad que está muy guay. Y si podéis acudir, la verdad que están bien. Pues nada, eso, que me despido, que espero que os haya molado y nos vemos próximamente. Hasta la próxima.